Muchas gracias, presidenta. Doctor Carlos Pérez Vázquez, yo quiero preguntarle su opinión acerca de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo, dado que, como usted sabe, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado y evidentemente en México no, o sea, más bien hemos hecho caso omiso a ello. Y también preguntarle su opinión sobre esta parte que la madrugada de hoy se aprobó y que pues prácticamente no se permitirá ya interponer acciones de inconstitucionalidad, controversias y particularmente contra reformas o contra el proceso legislativo y que viole derechos humanos, entendiendo que estos deben ser siempre progresivos. Me gustaría saber su opinión acerca de esas dos cuestiones que están en el debate. Sí, como no, con mucho gusto. Gracias, senadora, por su pregunta. Mire, respecto a la prisión preventiva y al arraigo, hay muchas cosas que decir y 5 minutos parecen insuficientes, pero intentaré decir lo más importante desde mi punto de vista. La prisión preventiva, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son clarísimos en relación con la prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva no está prohibida, pero tiene que ser restringida a su máxima expresión. Esas son ya sentencias, muchas sentencias, un gran arsenal de sentencias de la Corte Interamericana que, por cierto, obligan al país, que nos han dicho que tiene que ser una medida extraordinaria, excepcional, perfectamente regulada y tiene que además estar revisada permanentemente por los operadores de justicia, por los jueces, ¿no? En lo particular, la prisión preventiva, sí, es importante saber de dónde viene, ¿no? La prisión preventiva, en realidad en México, es una figura muy institucionalizada, ¿sí? Porque tiene elementos de aquella vieja figura que siempre existió en el derecho penal mexicano, la formal prisión, ¿sí? Y si uno se va más hacia atrás, la formal prisión, digamos, es un núcleo básico del sistema penal virreinal y luego independiente, ¿sí? Inquisidor también, por un lado, ¿no? Ahí tiene sentido, por lo tanto, que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos intenten para todo el continente, que ha padecido hemos tenido la misma historia penal, y por qué no decir la hemos padecido, somos herederos de una misma cultura penal, tienen todo el sentido, ¿no? Ahora, el problema con la prisión preventiva se complicó cuando se reformó la Constitución en el año 2008 en materia penal, porque se introdujo a nuestro sistema en aquella ocasión, pues esta figura que viene del derecho anglosajón, ¿sí? Y si le hacemos caso a sociólogos como David Garrett, por ejemplo, que ha estudiado mucho este tema en el Reino Unido, sobre todo, podemos saber que la prisión preventiva tiene en su origen una función de segregación. Eso es lo que los sociólogos del derecho entienden, ¿sí? Eso es lo increíble, que es una institución que en sí misma es discriminadora en su origen, ¿no? Así fue pensada en la Inglaterra victoriana. Entonces, esa figura se combina con una tradición muy represiva de la colonia mexicana y luego, en el siglo XX mexicano, se instala en nuestro Código Penal, que además vale la pena, en nuestro Código, además de procedimientos penales, perdón, y hay que recordar esa historia, también la menciono brevemente, ¿no? El Código de Procedimientos Penales que nosotros tuvimos por 100 años, que fue aprobado en 1933 por el presidente Abelardo L. Rodríguez, fue aprobado de manera unipersonal. El Congreso de la Unión le dio al presidente de la República una autorización para legislar unipersonalmente y elaboró el Código de Procedimientos Penales que rigió en México por 100 años, casi 100 años, hasta el año 2016. Y en esa ley está instaurada, marcada como una cicatriz, la figura de la prisión, de la formal prisión, que combinada, insisto, con la figura de la prisión preventiva que viene como importada del mundo anglosajón,
pues convirtió realmente a la institución en una institución muy, muy peligrosa. Entonces, por eso lo que yo digo es, tenemos los criterios de la Corte Interamericana, y los criterios de la Corte Interamericana son muy claros, y no solamente eso, son obligatorios para el país, ¿no? Entonces, eso tendrá que regir hacia adelante, incluso en la nueva judicatura. Eso es verdad, es una verdad legal, ¿no? Por el otro lado, en el caso de su segunda pregunta, yo la verdad creo que los criterios de la Corte Interamericana han sido, la verdad, un bálsamo, ¿no? Un bálsamo para el país, porque nos han dado un dinamismo, han traído figuras, han traído un debate, una cultura que en este país no existía en el año 2011, ¿no? En ese contexto, lo que este Senado aprobó ayer y el Congreso de la Unión va a aprobar, parece ser, va a tener que llegar eventualmente a la Corte Interamericana, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay manera de que los mexicanos afectados o las personas que se sientan afectadas no presenten peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digo, ese es un derecho que tiene la gente en el sistema interamericano, ¿no? Ahora, sabemos cómo funciona el sistema interamericano. Es un bálsamo, pero no es la panacea. Es un sistema que funciona casi siempre estrangulado, con pocos recursos, con una inmensa carga de trabajo, y hay una gran cola de asuntos pendientes por resolver por la Comisión Interamericana, y ya no digamos por la Corte. La Corte Interamericana recibe un porcentaje minúsculo de los casos que se presentan ante la Comisión Interamericana, y el tiempo de resolución de esos asuntos a veces se lleva una década, ¿no? Entonces, pero el hecho es que ahí está el sistema. Entonces, yo creo que vale la pena que lo tenga presente el Congreso de la Unión, y es una cosa, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que advertir. No podemos ignorar esta realidad de este país que está abierto al mundo a través de los tratados internacionales que firmó.